les había comentado que era el libro 3 de nuestra bibliografía. Si se fijan, aunque es una breve historia, pues sí nos habla la evolución que ha habido desde que salió la anestesia moderna, de hecho, desde un poquito antes, ¿sí? Pero da mayor énfasis desde que nace la anestesia moderna, tanto general como local. Entonces ha habido una evolución tremenda, muchos descubrimientos, muchas fechas. Bueno, si se fijan, si alguien revisó ese capítulo, hasta ciertos toques de humor, si uno lo analiza ya cómo sucedieron las cosas, hay unos toques que dicen, ay, ¿cómo se atrevieron a hacer esto? Bueno, cositas que sucedieron en la historia, ¿verdad? Les comentaba que hay muchas fechas, puesto que si nos vamos desde que nace la historia moderna de la anestesia, estamos enfocándonos que es desde el siglo XVIII. Y pues a pesar de ello, digo, la anestesia nace más o menos en ese tiempo, pero aún así, ¿para qué? ¿Cuál es el fin con el que nace, con el que sale la anestesia? Con el fin realmente de parar el dolor, de prevenir el dolor. Y el dolor no nace en esas fechas, desde que está el ser humano en la Tierra, está el ser humano en el planeta, el ser humano conlleva enfermedades. Las enfermedades van de la mano, van relacionadas directamente con el dolor. Entonces, es una relación muy estrecha del dolor y de la enfermedad. Entonces, con el tiempo, el ser humano ha tratado de erradicar, sobre todo, el dolor y de erradicarlo, ya no tanto de prevenirlo, simplemente de erradicarlo. Entonces, ¿qué pasa con el ser humano? Pues que trata de, de sacar algún remedio para evitar el dolor, para eliminar el dolor mediante productos de la naturaleza, simplemente. Y ya más o menos en el siglo XVIII, digo, desde antes salen remedios, productos de la naturaleza, técnicas rudimentarias, a lo mejor, si damos un ejemplo ya más que nada en nuestra área, no sé, una persona le duele una muela, es un dolor sumamente agudo, sumamente intenso y no nos vamos muy lejos, no sucedía en ese entonces, todavía en ocasiones sigue sucediendo. ¿Qué pasa? Que hay personas que hasta en la actualidad tratan de quitarse una muela, tratan de extraerse con lo que sea, con unas pinzas, con lo que sea, para evitar ese dolor que están sintiendo. Entonces, antes de que tuviéramos esa anestesia que tenemos en la actualidad, claro que se veía con muchísima más frecuencia que ahora, que van a conseguir algún analgésico, van a conseguir digo, hasta de los mismos productos de la naturaleza, mismos remedios para eliminar ese dolor que está sintiendo la persona. Entonces, antes era con mucha mayor frecuencia el tratar de erradicar ese dolor con técnicas rudimentarias, ¿sí? Tratar de extraerse una muela, por ejemplo, si había un golpe en una parte del cuerpo, hasta se daban otro golpe simplemente como que para distraer ese dolor, ¿sí? ¿Cómo lo distraían? Provocándose otro dolor en otra zona para distraerlo. Entonces ya hasta en el siglo XVIII, principalmente en Europa, salen dos corrientes para erradicar ese dolor. Una, la del mesmerismo, y otra, la química moderna, por medio de gases. Mesmerismo, ¿a qué se refería o a qué se refiere? A tratar de eliminar el dolor mediante el uso de manos, que principalmente era así como, no sé, eh, pasar como buenas vibras para que ese dolor se vaya, se elimine. Y de hecho, es algo que se hacía antes con mucha frecuencia y en la actualidad yo todavía sigo escuchando, no sé, los famosos curanderos, por ejemplo, los famosos a lo mejor, no sé si igual y me estoy yendo por otro rumbo, si me pierdo un poquito de rumbo, pero por ejemplo lo de las vibras, lo de los chakras, de que vamos a alinear los chakras, vamos a esto, y qué pasa que por medio de las manos
acercan a las personas, la persona enferma, y pues tratan de aliviar ese dolor. ¿Y funciona? Pues a lo mejor sí, porque puede ser en parte, todos sabemos que hay dolores un poquito más cargados hacia lo psicológico y de alguna manera el ser humano se llega a sentir bien, ¿sí? Pero nuestra corriente más segura, ya un poquito más encaminada a la ciencia completamente, la química de gases, la química moderna mediante gases. ¿Por quién fue principalmente el pionero de esa química de gases? Fue Boyle, ¿sí? Boyle, que junto con el clérigo Joseph Priestley, ellos principalmente, Priestley lo que hizo fue realmente estudiar los gases, ¿sí? Y se enfocó principalmente en el oxígeno, el óxido nitroso y el óxido nítrico. Entonces, ¿qué hicieron ellos dos? Recomendaron esos gases, esos tres gases para el uso de la medicina. Ojo, aquí estoy hablando de tres gases diferentes, los cuales no los tres significa que los recomendaban para anestesia, no, los recomendaban para el uso de medicina en general, siendo que de estos tres, el óxido nitroso principalmente era el que trataban de usar para el dolor, ¿sí? Para erradicar el dolor, completamente para el uso como un anestésico. Y pues el óxido nítrico principalmente sabemos que tiene un uso más que nada relajante, relajante para el músculo liso, lo que hace a nivel pulmonar es prácticamente un efecto de vasodilatación, ¿sale? Y el óxido nitroso, ya lo comenté hace un momento, pues este sí principalmente para erradicar el dolor, pero ¿qué pasaba con este gas? Que tiene un efecto de hilarante, ¿sí? Provoca risa descontrolada, entonces igual y a lo mejor no era muy bien visto en el área de la medicina. Y también aparece este personaje, Humphrey Davy. Este personaje era un personaje, yo ya desde aquí ya decía, ay, pues ya tiene de salir sus puntos humorísticos en la historia, porque este personaje, él aspiraba óxido nitroso, pero en un inicio lo aspiraba porque él sentía que calmaba el dolor físicamente, pero después lo seguía aspirando solamente por placer. Si se sentía bien, entonces él lo aspiraba por placer, prácticamente era su uso principal. Entonces, como él sabía que tenía una sensación placentera en el cual evitaba dolores físicos, entonces Humphrey lo que hacía era que también él lo proponía en el uso de la medicina, pero realmente ¿qué pasaba en el uso de la medicina? Acuérdense que en esos tiempos la medicina todavía, digo, no quiero decir que en la actualidad sea poco seria la medicina, no, no, claro que es seria la medicina, pero en ese entonces la medicina todavía era muchísimo más seria. Entonces, no cualquier persona tenía acceso a la medicina en ese tiempo, por lo tanto era de gente muchísimo más seria. Entonces era desaprobado completamente el óxido nitroso porque, a lo que comentaba hace un momento, porque es un gas que causa hilaridad, ¿sí? Entonces era mal visto que la persona que usaba el óxido nitroso se soltara riéndose como un loco, entonces, por tanto, decían, no, 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 eso está mal, no lo vamos a probar completamente porque nuestra corriente, la medicina, es completamente seria. Entonces, ¿qué pasó? Que lo desaprobaron por completo el uso del óxido nitroso. Pero la propuesta ahí estaba. Entonces, ya nos vamos justo al siglo XIX, cuando cuatro personajes destacan principalmente en la anestesia en el uso general. ¿Sí? Aquí nos estamos enfocando principalmente a la anestesia en general, no anestesia local, anestesia general. Entonces, los cuatro personajes principales tenemos a Horace Wells, tenemos a William Morton, tenemos a Charles Jackson, tenemos a Crawford Long. Los primeros dos, Wells y Morton, son cirujanos dentistas. Fíjense que desde un inicio, pues ya empezamos a destacar, ¿verdad? Los dentistas, porque siempre hemos sido así como que un poco discriminados
en el área de la salud, ¿sí? No sé si se han dado cuenta, creo que hasta en la actualidad, ¿sí? Como que nos hacen un poquito menos y pues no. Fíjense que de toda la historia, de hecho, no nada más en cuestiones de anestesia, sino de medicina en general, en la salud, hay muchos personajes dentistas que destacan muchísimo. Entonces, en la anestesia general no nos quedamos atrás, ¿sí? Entonces, estos son los 4 personajes principales que destacan en la anestesia en general. Ahora, comenzamos con Webb. 1880. Digo que aquí yo sí menciono algunas fechas, nada más como para darle un seguimiento, pero realmente en cuestiones de participación en las preguntas, no les voy a preguntar fechas, en el tampoco les voy a preguntar fechas, yo soy malísima para las fechas, entonces no pretendo hacerlo sufrir con esto. Pero sí, que recuerden más o menos que a qué se dedicaba cada quien, en qué destacó de cada quien, no sé, descubrimientos los más importantes, los que más destacaron. Si se fijan, empezamos con Wells en el 44, ¿sí? En conjunto con Colton, que fíjense que Colton era un feriante. Él se dedicaba, estaba en las ferias y tenía personas pues que a lo mejor que en la actualidad los podemos asociar más o menos a los payasos. Antes, pues no se maquillaban nada, pero sí eran personas que daban show, que le hacían al tonto para tratar de distraer a las demás personas. ¿Sí? Colton era un feriante, él era el que traía a los demás personajes para distraer a la gente. Entonces, se fijan, Colton no estaba dentro de los 4 personajes que vimos anteriormente, pero Colton, aunque era un feriante, realmente Colton fue casi uno de los verdaderos pioneros en la anestesia general. Digo, lo hicieron menos porque era un feriante, pero él tuvo muchísima participación. ¿Por qué? Porque él, al ser un feriante, él utilizaba el óxido nitroso para dárselos a las personas que tenía en sus shows, ¿sí? Les daba a que aspiraban el óxido nitroso y esas personas, ¿qué pasaba? Que morían de la risa, le hacían al tonto y distraían a las demás personas. Entonces, ¿qué pasaba? Que Wells, él veía lo que hacía Colton y decía, esta persona, Colton, le está dando este gas y esas personas que inhalan ese gas veía que se sentían bien y que de alguna manera dentro de esa hilaridad que les provocaba ese gas, esos personajes los tranquilizaba y veía que serían, de hecho, llegó a ver que una persona se hirió y no sintió nada. Entonces decía, no, pues algo está sucediendo con este gas que puede funcionar como anestesia. Y Wells, acuérdense que él era dentista. Entonces, obviamente, para sus tratamientos, decía, pues yo puedo evitar que mis pacientes pasen por una experiencia desagradable por la cual es el dolor, colocándoles este gas. Entonces, ¿qué dice Wells? Bueno, yo voy a tratar de experimentar, ¿sí? Él inhala este gas, horas Wells, inhala este gas y se deja extraer un diente por medio de otro dentista para ver si realmente funcionaba. Pues qué valiente Wells, ¿verdad? O sea, dejarse extraer un diente nada más, bueno, pues era un sacrificio para la ciencia realmente. Entonces, él ve que realmente no le provocó dolor la extracción por medio de la inhalación del óxido nitroso. Entonces, ¿qué pasa? Que en base de ese hallazgo nace la anestesia moderna. Entonces dice Wells, perfecto, yo me dejé extraer este diente por medio de este gas, no me dolió, entonces ahora voy a tener que publicar un caso, voy a tener que comprobar para que vean que realmente funciona este gas. Entonces se va a un hospital de Harvard y realiza varios casos. Y por medio de este gas convence a Colton para que le ayude a administrar este gas a varias personas dejarle y extraerles dientes, pero cometen un grave error, Colton y Wells, que no dosifican, no les administran la dosis adecuada a esas personas, por tanto,
sí les provocaban dolor. Al momento de extraerles dientes, sí les provocaban dolor porque no les daban la dosis adecuada. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos quedan, principalmente Wells, queda como un farsante. Entonces fracasa con su investigación, queda como farsante y todo se arruina en ese momento. Entonces, prácticamente el óxido nitroso aquí pues lo dejan de lado porque ven que no funciona. Y ahora, ¿qué pasa? Que William Morton, acuérdense que Morton es otro de los personajes dentistas también. Dice Morton, ya vi lo que hizo Wells. Él está tratando de usar el óxido nitroso para tratar de erradicar el dolor. Dice Morton, bueno, pues yo no voy a usar el óxido nitroso porque no funciona bien, pero hay más gases. Acuérdense que Boyle ya estudió los gases, hay más gases. Entonces, Morton, un año después del estudio de Wells, él se enfoca un poquito más al éter, ¿sí? Al éter, y demuestra las propiedades de anestésico que tiene el éter más o menos en el 46, ¿sí? Él hace una disección de un tumor cervical, se andaba un poquito retiradito que cavidad oral, pero pues antes los dentistas no nada más se dedicaban a cavidad oral como ahora lo hacemos. Un dentista también igual antes trataba otras zonas, ¿sí? Obviamente aquí era en cuello, nosotros sabemos anatomía de cuello a la perfección, deberíamos, entonces él hizo una disección de un tumor cervical usando el éter y vio que funcionaba. Entonces, en conjunto, de hecho, Charles Jackson era un profesor, un químico, que él realmente se dice en la historia que él fue el que realmente tuvo la idea principal de usar el éter como anestésico. Digo, a lo mejor sí tuvo la idea, pero realmente quien la llevó a cabo fue William Morton. Entonces, por eso a Morton se le dio ese papel del descubrimiento del éter como un anestésico general, porque él fue el que realmente lo llevó a cabo en la práctica, ¿sí? Diseccionando, quitando un tumor cervical, ¿sí? Aunque haya sido la idea principal probablemente de Charles Jackson, quien comprobó que funcionaba era William Morton. ¿Vale? Entonces, hasta aquí ya llevamos dos gases utilizados que han funcionado bien, pero sin olvidar que el óxido nitroso lo hicieron de lado porque a Wells no le salió bien su demostración, ¿sí? Su publicación. Entonces, ya Oliver Holmes, en el 46, dice, ok, ya funcionó el éter. El óxido nitroso medio funcionaba, o sea, él veía a las personas anteriores que habían usado esos diferentes gases y que habían funcionado realmente. Entonces, ok, hay esa técnica de erradicar el dolor, de eliminar el dolor, pero no tiene nombre. Entonces, él muy vivillo, Holmes, pues yo le voy a poner un nombre, yo lo voy a bautizar como anestesia. Entonces ya con el simple hecho de haber bautizado esa técnica como anestesia, pues ya lo caracteriza como un personaje destacado, obviamente la anestesia, él le dio el nombre, él la bautizó. Entonces ya una vez esa técnica bautizada, entonces ahora sí se abre la manera de que personajes que se dedican a la salud puedan dedicarse realmente como especialistas, ¿sí? Que estudien esa área nada más, que se dediquen a esa área nada más, a la anestesia. Entonces tenemos a John Snow, que él fue el primer anestesiólogo del mundo dedicado a esta nueva especialidad, ¿sí? Aquí en el 46 se abre la anestesia ya como una técnica ya nombrada, ya comprobada, funcional, entonces ya se aprovecha a que se abra como especialidad la anestesia. Entonces ya en el 47 sale otro personaje, James John Simpson, que él ahora dice, ok, el éter funciona, padre, muy bien, pero pues realmente dice, tiene muchas desventajas.
Entonces, él estudia el cloroformo, ¿sí? Y lo utiliza el cloroformo durante un parto para mitigar el dolor. Y la ventaja que tiene el cloroformo sobre el éter son principalmente que tiene un olor agradable. Digo, si realmente ustedes llegaron a oler, aunque sea un poquitito, ya sabemos que el cloroformo es tóxico realmente y que pues ya ni siquiera lo tenemos a la mano, ¿sí? Porque pues, ya más acercado a la actualidad, el cloroformo pues se estuvo mal utilizando, ya como efectos de secuestros, por ejemplo, que utilizaban cloroformo. Entonces, por eso, por situaciones de seguridad, principalmente dejó de vender el cloroformo. Si ya en muy pocos lugares podemos encontrar el cloroformo, pero si alguien llegó a utilizar cloroformo, de hecho yo se lo llegué a utilizar más en endodoncia para reblandecer ciertos materiales, el olor realmente no es un olor agradable, pero si el cloroformo tenía un olor agradable, pues el éter lo tenía definitivamente más fuerte, era un olor muchísimo más fuerte que el del cloroformo. Entonces, esa era la ventaja que tenía principalmente el éter sobre el cloroformo sobre el éter, y que obviamente tenía menos efectos secundarios el cloroformo. Y aún así, sin dejar de lado que el cloroformo realmente es una sustancia tóxica, que tiene una toxicidad avanzada. Pero en ese momento, pues todavía estudios que lo demostraron, y por eso utilizaban mucho tanto el cloroformo como el éter. Y pues si se fijan, ya estamos en el 47 aquí, el óxido nitroso, olvidado completamente. Recuerden que el óxido nitroso, el auge se dio en el 44 por horas Wells. Entonces pasaron 3 años y el del óxido nitroso ya ni siquiera nadie se acordaba, porque teníamos ya el éter y teníamos ya el cloroformo, cuáles se utilizaban con mayor frecuencia y que eran un poquito más seguros en ese momento, porque nadie se había fijado, nadie tomaba en cuenta sobre la dosificación del óxido nitroso. Y si se fijan, si hacemos un poquito de análisis, en la actualidad el óxido nitroso todavía se sigue utilizando. Y estos, el éter y el cloroformo, ya no los utilizamos. Entonces, realmente le dieron la espalda al gas que mejor iba a funcionar más adelante, ¿sí? Durante al menos estos 3 años. Y hasta el 63, si se fijan, dio un brinco de casi 20 años, que Colton, él todavía Colton se siguió dedicando a su feria, ¿sí? Él dice, bueno, pues acá con este compadre dentista que me llevó a que le administrara óxido nitroso a varias personas, varios pacientes, no funciona, pues bueno, lo dejamos de lado, yo me dedico a mi feria. Pero sale otro dentista, Smith, que él había revisado desde un inicio que Horace Wells, ya había sacado sus estudios y que realmente funcionaba. Él siguió todas las diferentes corrientes, tanto de diferentes gases, como del óxido nitroso, como del éter, como del cloroformo, y decía, ok, el éter y el cloroformo sí funcionan, pero el óxido nitroso también funciona. Entonces, algo está pasando ahí. Él siguió estudiando al óxido nitroso y dice que sí funciona. Se equivocaron en la dosificación. Entonces, ¿qué hace? Que habla nuevamente con Colton e impulsan los dos nuevamente el óxido nitroso. Después de casi 20 años de estar ahí en el olvido, lo impulsan otra vez y lo llevan a estudios, y extrajeron ellos dos 3.929 piezas sin dolor, sin causar dolor. Y en el 77, 92,000 personas fueron anestesiadas sin ningún accidente mortal. Entonces, ¿qué pasa? Que en el 63, Smith junto con Colton otra vez impulsan al óxido nitroso y dicen, realmente sí funciona a la perfección. Obviamente hay que cuidar la
colocación adecuada para que funcione. Entonces, ellos vieron que realmente Wells sí estaba en lo cierto, sí estaba apostando por un muy buen gas. El dosificación, digo, apenas se viento, por lo tanto, no habían cuidado las dosificaciones. Veían que funcionaba, más no que se requería una cantidad adecuada para, dependiendo del paciente. Y lo mismo pasa en la actualidad. Si ustedes colocan un anestésico, un cartucho en un paciente, y si tienen un paciente a lo mejor muy robusto, un paciente con obesidad, no les va a funcionar adecuadamente a lo mejor 3/4 de cartucho o la mitad de un cartucho. A lo mejor ese paciente va a requerir de más anestésico para que ustedes tengan un bloqueo profundo. Lo mismo pasaba anteriormente. Si horas Wells nada más les aplicaba poquito gas, a lo mejor para prevenir o para que les provocara menos hilaridad, él no estaba consiguiendo un bloqueo profundo. Entonces Smith dice, no, pues algo mal le está pasando, tenemos que colocar más gas porque a lo mejor los pacientes, las personas necesitan una mayor cantidad. Y él vio que funcionó a la perfección y aquí ya se impulsó el óxido nitroso nuevamente, ya llegó. Y posteriormente se utilizaba muchísimo más el óxido nitroso que el etilcloroformo. Entonces, Smith y hasta desde Wells utilizaban sacos para colocar el óxido nitroso. De hecho, desde Colton lo usaban, las personas que eran feriantes, se usaban las personas y lo administraba por medio de un saco. Entonces, Evans, bueno, estos sacos lo que están provocando es que no me deja administrarle la dosis adecuada de óxido nitroso. Entonces, pues entonces creo que los sacos son los que no están funcionando adecuadamente. Voy a cambiar, voy a sustituir estos sacos por tanques metálicos. ¿Para qué? Uno, para que no tenga fugas y otro para poder llevar a cabo una dosificación como tal. ¿Sí? Entonces, Evans, él introduce los tanques metálicos y prácticamente elimina los sacos para la colocación del óxido nitroso. Y White lo que hace es que él coloca nuevo equipo de tanque y careta nasal, ¿sí? Prácticamente es esta careta, si se fijan, la careta abarca lo que viene siendo nariz y boca y también tiene una parte que se va hacia la cara, ¿sí? Es una careta como tal para administrar el óxido nitroso. Pero Clover más adelante dice, bueno, esto como que no está muy práctico, vamos cambiarlo un poquito por una careta nasal ajustable. Si se fijan, aquí ya tiene una mayor practicidad para poder administrar ese óxido nitroso. Entonces, ya a partir de que se impulsa el óxido nitroso, empieza a haber cada vez más fechas. Pum, pum, pum. Yo propongo careta, yo propongo un tanque, yo empiezan a proponer muchas cosas. Entonces se viene el boom de las fechas, el boom de los descubrimientos, el boom de colocar cosas más prácticas para administrar en este momento la anestesia general. Ya no se diga si hablamos de anestesia local, empiezan una cantidad inmensas de fechas para volver más práctico el anestesiar a las personas. Y ya si hablamos ahora de anestesia local, nos vamos hacia los egipcios también otra vez, que ellos comprimían nervios periféricos para tener una anestesia local. ¿Qué hacían? Que prácticamente una anestesia de un área más reducida, ¿sí? La anestesia general, obviamente estamos hablando de general, que es inducir prácticamente a la inconsciencia a la persona para que no tenga dolor. Entonces, ya si hablamos de anestesia local, es solamente reducir esas zonas, ¿sí? Evitar dolor a cierta área delimitada. Entonces, James Moore, en el siglo XVIII, si se fijan, vamos a la mano desde que se descubrió o desde que nació esa corriente de gas moderna, que hablamos desde el siglo XVIII, también iba de la mano
otra corriente en el área de la anestesia local. Sí, James Moore ya tenía una técnica la cual actuaba sobre el nervio ciático para poder realizar amputaciones de extremidades inferiores. Entonces, prácticamente James Moore lo único que hizo fue a realizar un protocolo, realizar una técnica de compresión, la cual ya desde antes realizaban los egipcios. Pero James Moore dice, bueno, pues yo ya la estoy realizando como protocolo, como técnica como tal, ya es mía. Y aunque ya desde antes ya se utilizaba, pero aquí realmente desde el siglo XVIII ya una técnica de anestesia local como tal ya existía. Así iba de la mano junto como la anestesia general. Sí, se iban desarrollando dos corrientes diferentes al mismo tiempo. Entonces, si se fijan, ya aparece otra vez el boom de fechas, ¿sí? Tenemos de las fechas un poquito más importantes, si se fijan, si recuerdan los que dieron un repaso a ese capítulo, empezaron a salir fechas a lo loco, ¿sí? En cuanto a la anestesia local. Yo no puse todas, puse algunas, las que nos destacaban, y vemos que en el 52, James Arnold, él utilizaba muchísimo el hielo y la sal, ¿sí? Para si ustedes se fijan qué pasan, se dan un golpe tremendo e inmediatamente van por hielo, van por hielo. Obviamente no lo utilizan como un anestésico, lo utilizan principalmente para evitar una inflamación. Pero si ustedes se retiran inmediatamente ese hielo y, por ejemplo, se quieren picar un poquito la zona, se fijan que disminuye la sensación de dolor. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente funciona como anestésico el frío. Si ustedes comen una paleta de hielo, la dejan por mucho tiempo en cavidad oral y tratan de hablar, se quitan obviamente la paleta, tratan de hablar, ¿qué pasa? Que la lengua la van a sentir entumecida un poquitito. Les va a ser un poquito más difícil hablar. ¿Por qué? Porque hay una anestesia como tal. Entonces, realmente el hielo sí funciona. Entonces, usaban hielo y sal para que la sal, obviamente, para que durara muchísimo más tiempo el hielo, no se derritiera. Por tanto, utilizaban hielo y sal para la zona donde iban a hacer una incisión, por ejemplo. Y ya en el 67 Benjamin Ward utiliza las pulverizaciones con éter. Se fijan, ya antes se utilizaba el éter, pero aquí ya lo único que cambió fue el uso del éter pulverizado para mayor practicidad. Y ya a inicios del siglo XIX ya sale la morfina, ya como anestésico de manera local. Y en el 53, Alexander Wood, él aquí es donde nacen ya los inventos para poder utilizarlos, o más bien un vehículo para poder utilizar la anestesia local. Y aquí tenemos que Wood es lo que inventa la aguja hipodérmica para poder inyectar morfina a su esposa que tenía cáncer. Pero obviamente en conjunto con el invento de Charles Pratt, que él inventó la primer jeringa. Entonces ellos se conjuntan para utilizar la jeringa como vehículo, pero también la aguja, ¿sí? Y recuerden que antes las agujas no eran como las de ahora. Las agujas de antes eran calibres muchísimo más gruesos, de acero inoxidable, y que las reutilizaban. Sí, obviamente trataban de desinfectarlas lo más posible, pero pues obviamente claro que en ocasiones no era la desinfección adecuada o no siempre se desinfectaban y se reutilizaban las agujas. ¿Sí? Y ya en 1884 Hall utiliza la anestesia local en odontología. Y antes se utilizaba la anestesia local en otras zonas del cuerpo, y para odontología se utilizaba con mayor frecuencia la anestesia general. Ya está en el 84, dicen, bueno, si hay anestesia local para áreas del cuerpo, ¿por qué no en odontología? Entonces, Hall, él propone y utiliza la cocaína principalmente como anestesia local en odontología. Y hasta 1905, por Alfred Einhard, sale el primer anestésico sintético
el cual fue la novocaína. Ya a partir de que sale el primer anestésico sintético, empieza el boom, ¿sí? Sale la novocaína y después salen otros anestésicos que en la actualidad todavía utilizamos. Bueno, la novocaína definitivamente ya no se encuentra en el mercado. Pero si se fijan, también en 1905, Brown utiliza adrenalina a la cocaína. Él no utiliza todavía un anestésico sintético, pero al anestésico natural, a la cocaína, le añade adrenalina para poder utilizar la cocaína como anestésico y tener un cierto grado de vasoconstricción. ¿Sale? Y en 1943, si se fijan, da un brinco bastante considerable desde 2005, que sale la novocaína como el primer anestésico sintético, hasta el 43 sale la lidocaína. ¿Se fijan? Que realmente es un brinco bastante grande, pero ya a partir de este brinco grande dicen, que ya sintetizamos otro anestésico, que lo hemos mejorado significativamente, entonces sale la lidocaína e inmediatamente después sale la metivacaína. Si se fijan, estos dos anestésicos los utilizamos muchísimo en la actualidad. O sea, ¿qué pasa? Que realmente de 1905 a 1943 definitivamente se mejoró muchísimo el anestésico sintético, a tal grado que estos anestésicos los utilizamos en la actualidad. Luego ya después sale la bupivacaína, más adelante sale la prilocaína y así sucesivamente fueron saliendo anestésico sintético tras anestésico sintético que utilizamos en la actualidad. En la actualidad ya no se ha salido nuevos anestésicos sintéticos. Lo único que le hacen son cambios como agregarle cierta cantidad de vasoconstrictor, uno sin vasoconstrictor, concentraciones diferentes, diseños de cartuchos, agentes conservadores, que agentes conservadores se le agregaban desde antes, pero se han cambiado porque se descubría que unos eran tóxicos, unos no funcionaban adecuadamente, unos inhibían el efecto del vasoconstrictor, otros el efecto del anestésico. Entonces, ¿qué pasa? Utilizamos exactamente los mismos anestésicos sintéticos, pero se han estado cambiando las sustancias que principalmente se utilizan como conservadores, como vehículos, como agentes vasoconstrictores, diferentes concentraciones para realizar un anestésico más adecuado o tener una gama más amplia de anestésicos para nosotros poder elegir el anestésico que mejor nos convenga para el paciente que tengamos en ese momento. Entonces, hasta aquí, chicos, ¿hay dudas? No, doctora. Perfecto. Bueno, por mi parte no. Perfecto, muchas gracias. Entonces, si se fijan, pues fue realmente una brevísima historia de la anestesia. Les digo que a mí no me interesa llevar un capítulo tan grande porque prefiero enfocarnos, darle más tiempo a los otros capítulos. Ya sabemos un poquitito de historia, ya vimos que había unos toques de humor, como decir, ay, ¿en qué cabeza cabe dejarse quitar un diente que a lo mejor no se requería quitar para ver si funcionaba un gas como anestesia? Dijo, ok, si uno lo ve así ahorita en la actualidad, dice, ¿en qué cabeza cabe? Pero si no, realmente hubiera tardado más tiempo en llegar el anestésico general, que era el óxido nitroso. Entonces, realmente, esas locuras que se hicieron en ese momento ayudaron para ahora tener una anestesia tanto general como local que realmente funciona y más segura, ¿sí? Porque antes de segura no tenía nada, ¿sí? No sabían dosificaciones, no sabían efectos secundarios, no sabían complicaciones, no sabían que había alteraciones con ciertas condiciones de salud de los pacientes, solamente lo administraban y ya, a ver cómo funcionaban más adelante, pero pues era lo único que se hacía. Entonces, de este capítulo, pues ya se terminó. La siguiente clase, que es el martes,
continuamos con capítulo de dolor. Este capítulo de dolor lo saco del libro 6, capítulo 3. No lo saco del todo de ahí ese libro, de hecho saqué otras cosas de otros lugares, pero realmente la revisamos en la siguiente clase. Sí, una parte sí la saco, si se fijan, el capítulo en el libro 6, es mucho, muy amplio y de repente empiezan a entrar temas que realmente los vemos más adelante. Entonces, igual, si quieren darle una pasada, denle una repasada, pero en los primeros temas del capítulo 3, ¿sí? En las primeras 3, 4 hojas de ese capítulo, sí están 100% de ese libro, ¿sí? Ya más adelante, lo que viene de dolor lo vemos en días de dolor nociceptivo, en el tema de más adelante, ¿sale? Entonces, por el día de hoy, damos por terminado este capítulo. Yo les dije que era rapidísimo. Voy a nombrar lista y ahora sí tengo que hacerlo. Entonces, vayan si gustan abriendo su micrófono para que estén listos. Cano Leal, Armando. ¿No vino? Cano Leal, parece que no. Herrera Román. Presente. Herrera, gracias. López Pérez. Presente, doctora. Gracias. Salazar Montoya. Presente. Gracias. García Miranda. Presente, doctora. Gracias. Valenzuela Reyes. Presente. Gracias. Serrano Venegas. Presente. Gracias. Flores Colón. Presente, doctora. Gracias. Díaz Landeros. León. Presente, doctora. Gracias. Martínez Treviso. Presente, doctora. Gracias. Contreras Martínez. Eric. Presente, doctora. Gracias. Gurrola Montoya. Miguel. Presente, doctora. Gracias. Luna Alba. Tania. No puedo presentarse a la clase porque tuvo cita en el SAT, doctora. Ok, tuvo cita en el SAT. Híjole, va a firmar su sentencia de muerte. Qué pena. De la Cruz Maciel. Presente. Gracias. Martínez Reyes. Presente. Gracias. Damasco García. Presente. Gracias. Olivas Rivera. Luis. Presente. Gracias. Villarreyes. Presente. Gracias. Sandoval Mascorro. Dylan. Presente, doctora. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gómez Escareño. Jesús Miguel. Presente, doctor. Gracias. Díaz Segura. Marco Saúl. Presente, doctora. Buen día. Gracias. Buen día. Rivera Valdés. Luis David. Presente, doctora. Gracias. Ruesga Orozco. Presente, Paulina. doctora. Gracias. Díaz Martínez. Carlos. Presente, doctora. Gracias. Sánchez Itzel. Presente, doctora. Gracias. Ruiz Cardosa. Miriam. Presente, doctora. Gracias. Robles Vázquez. Luis Alfredo. Presente, doctora. Gracias. Mora Pérez. Ariadna. Presente, doctora. Gracias. Luna García. Jessica. Presente. Gracias. Campoya Bustillos. Perla. Presente, doctora. Gracias. Anchondo Luna. Víctor. Presente, doctora. Gracias. Medellín Payán. Miguel. Presente, doctora. Gracias. Sáenz Carvajal. Mariana. Presente, doctora. Ponce Almazán. ¿Se pronuncia Yahasba o me equivoco? Muy bien. Gracias. Corral Mendoza, Miriam. Presente. Muy bien, muchísimas gracias. Pues nada más faltó su compañera que firmó su contrato con el diablo y Cano Leal no llegó, ¿verdad?
picándole al no. Ok. Bueno, muchachos, pues entonces, si no hay dudas, preguntas, comentarios, quejas, sugerencias, Doctora, ¿no hay nada? ¿Sí? yo le quería preguntar, entonces la próxima clase vamos a hacer el repaso de hoy y nos va a preguntar sobre los personajes, no tanto de las fechas. Así es, no, fechas la verdad es de que yo ni me acuerdo ni qué hice ayer, ni qué día soy, ni nada, entonces yo no me voy a martirizar con algo que a mí me martirizaría, ¿sale? Nada más les pregunto así algo sobre personajes, de qué hicieron o qué recuerdan de eso de historia. Generalmente en historia yo prefiero que me platiquen que se quedaron con ese tema, ¿sale? Ok, gracias. Pues nada, ¿alguien más, chicos? No. No, por mi parte tampoco. Ok. No, doctora, De gracias. hecho, iba a preguntar algo similar, pero Ah, ok, pues, sí, ya sí. me aclararon. Así lo vamos a ver. Sí, en historia les digo que yo, historia es mi coco y es algo que me desagrada totalmente. Entonces traté de dar esa clase así como casi un cuentito. Espero que no les haya sido muy aburrido, pero bueno, traté de hacer lo mejor posible. Espero les haya agradado un Pues poquito. estuvo interesante. Sí, ¿verdad? Parecía que se agarraban a las patadas para sacar un gas. Así es. Y definitivamente en la actualidad eso pasa en el área de la investigación. Todavía estamos igual, estamos a las patadas. Pero bueno, así va a ser. Ok, chicos, pues entonces si no hay dudas, no hay preguntas. Espero que tengan una bonita tarde. Los dejo libres muy tempranito. Y nos escuchamos nuevamente el martes. El martes sí vamos a usar un poquito más tiempo porque ya son temas un poquito más largos, ¿sale? Espero que tengan una bonita tarde y un lindo fin de semana. Hasta luego, chicos. Bye bye. Gracias, doctora, igualmente. Gracias, Bonito fin, doctora. Igualmente, doctora. Bonita. Bonita. Bye. Igualmente. Buena tarde.